Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. 3 años de silencio. Carlos Castañeda estaba en su taller, pasando la mano por la suave superficie de una mesa de caoba que había pasado 3 semanas restaurando. El sol de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando una luz ámbar sobre la veta de la madera. A los 42 años, encontraba una extraña paz en el silencio de su trabajo. Una paz que lo había eludido durante 3 años. 3 años desde que Valeria murió. El informe oficial decía ahogamiento. Un viaje nocturno por la carretera costera hacia Puerto Vallarta. El coche encontrado hundido de morro en la barranca. El cuerpo de Valeria sacado de las rocas de abajo. Dijeron que se había quedado dormida al volante. Carlos nunca lo había creído. Valeria era la conductora más cuidadosa que conocía, y lo había llamado solo una hora antes, con la voz brillante y emocionada por un descubrimiento que había hecho en el archivo histórico de Guadalajara. «Papá, ¿estás aquí?» Carlos levantó la vista y vio a su hija, Alejandra, de pie en la puerta, con la mochila colgada de un hombro. A los 23 años, tenía los agudos ojos verdes y la mente analítica de su madre. Se había graduado del TEC de Monterrey el año pasado con un título en forense digital y ahora trabajaba para una firma de investigación privada en Santa Fe, Ciudad de México. «Hola, cariño. No te esperaba hoy. Estaba por la zona. Pensé en pasarme». Caminó hacia él, examinando la mesa. «Es hermosa. Pieza de museo. Coleccionista privado. Un multimillonario tecnológico de San Pedro Garza García la quiere para su estudio». Carlos se limpió las manos en un trapo. Traté de que me dejaran verla, pero necesitan autorización del titular de la cuenta. Miranda Elizondo. El nombre golpeó a Carlos como un golpe físico. Era el apellido de soltera de la abuela de Valeria. Algo que solo la familia cercana sabría. ¿Cuándo encontraste esto? La semana pasada. He estado tratando de rastrear más información, pero... Alejandra se calló, estudiando la cara de su padre. «Estás pálido. ¿Estás bien?» Carlos se obligó a respirar con normalidad. «Estoy bien. Solo sorprendido. Tu madre nunca lo mencionó». «Lo sé, es extraño». Alejandra miró su reloj. «Escucha, realmente tengo que irme, pero seguiré investigando. Veré qué puedo encontrar». Después de que ella se fue, Carlos se quedó en el taller vacío, con la mente acelerada. Valeria había sido una investigadora histórica especializada en la historia y genealogía del occidente de México. Se ganaba la vida rastreando documentos perdidos, verificando la procedencia de antigüedades y ayudando a las familias a reconstruir su herencia. 2 semanas antes de su muerte, había estado trabajando en algo que la había emocionado lo suficiente como para llamarlo desde la carretera. Él nunca descubrió qué era. La policía había devuelto sus efectos personales, pero sus archivos de investigación habían desaparecido. Su computadora portátil, sus discos externos, incluso los cuadernos que llevaba a todas partes, todo faltaba. El detective había sugerido que se habían perdido en el accidente, a pesar de que su bolso y su teléfono se recuperaron intactos. Carlos cerró el taller y se dirigió a la casa. Era una casona de estilo colonial que habían restaurado juntos, cada detalle una colaboración. Las habitaciones vacías todavía resonaban con la presencia de Valeria, los libros que había arreglado en los estantes, los grabados botánicos que había colgado en el pasillo,
globo terráqueo antiguo que había sido su posesión más preciada. Subió las escaleras a su dormitorio y sacó una caja del fondo de su armario. Dentro estaban los artículos que la policía había devuelto, el teléfono de Valeria, su anillo de bodas, su cartera. Nunca había sido capaz de obligarse a revisarlos adecuadamente. Ahora, volcó el contenido sobre la cama y comenzó a examinar todo con ojos nuevos. El teléfono estaba muerto, la batería agotada hacía mucho tiempo. Lo enchufó y esperó. Cuando finalmente se encendió, ingresó el código de acceso de Valeria, su aniversario. El teléfono había sido borrado remotamente. Restablecimiento de fábrica. Revisó la cartera. Tarjetas de crédito, licencia de conducir, una foto de Alejandra en su graduación de la preparatoria. Nada inusual, pero metida en una ranura oculta detrás de las tarjetas de crédito, encontró algo que había pasado por alto antes. Una pequeña llave con un número estampado, 237. Carlos giró la llave en su palma. No era una llave de casa o de coche. Era más pequeña, de latón, del tipo utilizado para una caja de seguridad o un casillero de almacenamiento. Su teléfono sonó, sobresaltándolo. Número desconocido. ¿Bueno? Silencio en el otro extremo, luego un clic. La línea se cortó. Carlos miró el teléfono, su pulso acelerándose. Probablemente un número equivocado, pero algo en ello se sentía extraño. Pasó la siguiente hora tratando de rastrear la unidad de almacenamiento, pero sin la autorización del titular de la cuenta, se topó con un muro. Finalmente, frustrado, decidió conducir a Morelia él mismo. Era un viaje de 3 horas, pero no podía quitarse la sensación de que Valeria le había dejado un mensaje, uno que apenas ahora comenzaba a entender. Capítulo 2. La laptop Carlos estaba empacando una bolsa para el viaje a Morelia cuando su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Alejandra. Papá, creo que dejé mi laptop del trabajo en tu casa, en la barra junto a la puerta. La necesito esta noche. Él verificó. Efectivamente, una elegante laptop negra estaba en la barra de la cocina. Él respondió, la tengo. ¿Quieres que te la lleve a algún lado? No, pasaré por la mañana antes del trabajo. Solo no dejes que nadie la toque. Archivos confidenciales de clientes. Entendido. Nos vemos mañana. Carlos dejó la laptop a un lado y continuó empacando. Se iría a primera hora de la mañana, revisaría la unidad de almacenamiento y luego se encontraría con Alejandra cuando ella pasara. Estaba cerrando su bolsa de viaje cuando la laptop en la barra sonó. Se congeló. El sonido era distintivo. Una videollamada entrante. Carlos caminó lentamente hacia la barra. La pantalla de la laptop se había iluminado,
mostrando una llamada entrante de una identificación desconocida. Su dedo flotó sobre el panel táctil. Esta era la laptop de trabajo de Alejandra. No debería responder, pero algo lo obligó a hacer clic. La pantalla parpadeó y luego una imagen se resolvió. El corazón de Carlos se detuvo. En la pantalla, con un detalle granulado pero inconfundible, estaba la cara de su esposa. Valeria miraba directamente a la cámara. Estaba más delgada de lo que recordaba, sus pómulos más pronunciados, su cabello rubio más corto y oscuro en las raíces, pero era ella. Esos ojos, esa leve cicatriz sobre su ceja izquierda de cuando se cayó de su bicicleta a los 12 años. ¿Valeria? Su voz salió como un susurro. Ella abrió la boca para hablar, pero antes de que saliera algún sonido, la imagen cambió. La cámara retrocedió, revelando que Valeria estaba en una pequeña habitación sin ventanas, paredes de concreto, una sola bombilla en el techo. Sus manos eran visibles ahora, atadas con precintos a los brazos de una silla de metal. Luego, una mano enguantada entró en el encuadre, cubriendo brevemente la lente de la cámara. Cuando se apartó, el ángulo había cambiado. La cámara ahora mostraba a Valeria de perfil, y detrás de ella había una figura con una sudadera oscura con capucha, la cara oculta. Una voz salió a través de los altavoces, masculina, distorsionada digitalmente, con sonido mecánico. No le digas que viste esto. La figura detrás de Valeria se inclinó más cerca de la cámara, y Carlos vislumbró un tatuaje en la muñeca expuesta. 3 anillos entrelazados con una fecha debajo, 15 de agosto, 19. Si involucras a la policía, continuó la voz distorsionada, ella muere. Si le dices a tu hija, ella muere. Tienes algo que queremos, señor Castañeda. Revisa tu correo electrónico. Tienes 48 horas. La pantalla se puso negra. Carlos se quedó congelado, sus manos agarrando la barra tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. Su mente gritaba 2 verdades imposibles: Valeria estaba viva, y había estado cautiva durante 3 años. Agarró la laptop, con las manos temblando, y abrió la aplicación de correo electrónico. Estaba protegida con contraseña, pero se obligó a pensar. Sacó su teléfono y llamó a Alejandra. Hola, papá. ¿Todo bien? Necesito que me guíes para acceder a tu laptop. Hay algo que necesito revisar. Papá, te dije que tiene información confidencial. Alejandra, por favor. Algo en su voz debió haberla convencido. Ella lo guió a través de una solución alternativa que le permitió acceder al navegador de invitados. Abrió su propio correo electrónico. Allí, en la parte superior de su bandeja de entrada, había un mensaje sin marcar enviado hace 3 minutos. Sin asunto. Lo abrió. Dentro había una sola fotografía y un mensaje. La fotografía mostraba un documento, papel viejo y amarillento con caligrafía elaborada. Carlos lo reconoció de inmediato. Era una escritura de tierras con fecha de 1847, firmada por el gobernador Ignacio L. Vallarta. Lo había visto una vez antes, hace 3 años, cuando Valeria lo había llamado desde Guadalajara, sin aliento por la emoción. Lo encontré, Carlos. La escritura Villaseñor. Esto prueba todo.
Los derechos sobre la tierra, el reclamo de herencia. Esto va a hacer historia. El mensaje de correo electrónico era breve. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes dónde está el original? Tráelo a las coordenadas a continuación dentro de 48 horas. Ven solo. Sin policía, sin trucos. Cuando tengamos la escritura, recuperarás a tu esposa. Debajo había un conjunto de coordenadas GPS. La mente de Carlos corría. La escritura Villaseñor. Valeria había estado investigando a la familia Villaseñor durante meses antes de su muerte. Los Villaseñor habían sido una de las familias fundadoras de Jalisco, a quienes el gobierno estatal les había otorgado parcelas masivas de tierra. Pero la familia se había extinguido a principios del siglo XX, o eso pensaban todos. Valeria había descubierto que había un heredero sobreviviente, un descendiente a través de una línea femenina que había sido pasada por alto. Durante 3 años, se había estado ahogando en el dolor. Durante 3 años, se culpó a sí mismo por no estar allí, por no proteger a Valeria, por no ver el peligro que se avecinaba. Ahora sabía la verdad. Valeria no había muerto. Se la habían llevado. Alguien había organizado el accidente, fingido su muerte y la había mantenido prisionera, todo por un pedazo de papel que los haría inmensamente ricos. Y esperaban que él simplemente se lo entregara y confiara en que la liberarían. Carlos sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. No a la policía habían dicho que no, sino a personas que le debían favores, personas con habilidades particulares. Si querían jugar juegos, él jugaría, pero no bajo sus reglas. Para cuando saliera el sol, Carlos Castañeda estaría listo para la guerra. Capítulo 3. El cazador despierta. Carlos no durmió. Pasó la noche en su taller, no trabajando en muebles, sino ensamblando algo completamente diferente. Un mapa de conexiones, una red de posibilidades, una estrategia para lo imposible. La primera llamada había sido a Beto Hinojosa, un exoficial de inteligencia militar que se había retirado a Guadalajara y ahora dirigía una firma de consultoría de seguridad privada. Carlos había ayudado a Beto a restaurar el escritorio de persiana de su abuelo hace 2 años, y se habían mantenido en contacto. Beto tenía el tipo de recursos y contactos que no aparecían en el directorio telefónico. Necesito información sobre un secuestro, había dicho Carlos sin preámbulos. 3 años de antigüedad, víctima presuntamente muerta. Los captores son profesionales. Sabes que deberías llamar a la FGR. No puedo. Han hecho amenazas. Una pausa. ¿Qué tan seguro estás de esto? La vi en una videollamada hace 30 minutos. Otra pausa. Más larga esta vez. Dame los detalles. Carlos había pasado 1 hora guiando a Beto a través de todo, la investigación de Valeria,
la escritura Villaseñor, el accidente organizado, la videollamada. Beto había escuchado sin interrupción, tomando notas. Haré algunas llamadas, había dicho Beto finalmente. Pero Carlos, si estas personas son lo suficientemente sofisticadas como para fingir una muerte y mantener a alguien oculto durante 3 años, no te la van a devolver simplemente cuando entregues la escritura. ¿Sabes eso, verdad? Lo sé. Entonces, ¿cuál es tu jugada? Estoy trabajando en ello. Ahora, mientras amanecía sobre las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, Carlos estaba sentado en su banco de trabajo, examinando la fotografía de la escritura Villaseñor. El problema era simple, no tenía el documento original. Valeria había encontrado evidencia de que existía, lo había rastreado hasta una colección privada, pero hasta donde Carlos sabía, ella nunca lo había tenido en sus manos. Entonces, o los secuestradores no lo sabían, o creían que Carlos tenía un acceso que Valeria no tenía. Su teléfono vibró. Aquí, Beto. Tengo información preliminar. El informe del accidente sobre la muerte de tu esposa tiene algunas irregularidades. El oficial investigador fue Salomón Pérez, veterano de 20 años. Se retiró 8 meses después de cerrar el caso y se mudó a Cancún. Compró una casa en efectivo 16 millones de pesos muy por encima de su grado de pensión. La mandíbula de Carlos se tensó. Fue sobornado. Eso parece. Estoy tratando de rastrear a la forense que firmó el certificado de defunción, pero está resultando más difícil de encontrar. Se llama Cristina Ugalde. Dejó el CEMEFO 6 meses después del caso de tu esposa y no ha trabajado en Jalisco desde entonces. Así que tenemos al menos a 2 personas involucradas en el encubrimiento, al menos. Pero aquí está lo interesante. Saqué los registros de propiedad de la casa de Pérez en Cancún. Fue comprada a través de una SADCB. Y esa empresa se remonta a un holding propiedad de Damián Won. El nombre no significaba nada para Carlos. ¿Quién? Desarrollador inmobiliario. Hizo su fortuna comprando y vendiendo propiedades comerciales en el Pacífico y el norte. Vale más de 8.000 millones de pesos. Pero aquí está la cosa. Hace unos 5 años, comenzó a comprar propiedades en el noroeste de Guadalajara y Zapopan. Centros comerciales, parques de oficinas, complejos residenciales. Pagó precios premium, muy por encima del valor de mercado. Luego,
Hace 3 años, la compra se detuvo justo cuando tu esposa desapareció. Carlos sintió que las piezas encajaban en su lugar. Él sabía sobre la escritura. Estaba comprando las propiedades antes de que alguien pudiera desafiar su titularidad. Esa es mi suposición. Si el heredero de Villaseñor aparecía con la escritura original, Wong perdería todo. Estamos hablando de 80.000 millones de pesos en bienes raíces que no le pertenecerían legalmente. Así que hizo matar a Valeria, o eso pensó. ¿Pero por qué mantenerla con vida? Seguro, dijo Beto. Tal vez necesitaba su experiencia para verificar la escritura cuando la encontrara. O tal vez ella le dijo que la había escondido en algún lugar y él ha estado tratando de extraer la ubicación. De cualquier manera, tienes un problema. Wong no va a dejar que ninguno de los dos se aleje de esto. Carlos ya había llegado a esa conclusión. ¿Puedes darme una dirección para Wong? ¿Puede? Pero Carlos, este tipo tiene recursos. Seguridad privada. Abogados, conexiones con personas con las que no quieres meterte. Si vas tras él directamente, estás muerto. Entonces no iré tras él directamente. Carlos colgó y se volvió hacia su computadora. Buscó todo lo que pudo encontrar sobre Damián Wong, propiedades, empresas comerciales, asociados, hábitos. El hombre mantenía un perfil relativamente bajo a pesar de su riqueza, evitando las páginas de sociales y las galas de caridad que generalmente atraían a personas de su estatus. Pero todos tenían debilidades. Todos tenían puntos de presión. Carlos encontró la primera vulnerabilidad de Wong en un artículo de hace 3 años de una revista de negocios. Wong había estado envuelto en una disputa legal con un ex socio comercial llamado Rogelio Serrano por un trato que había salido mal. Serrano había acusado a Wong de fraude, alegando que Wong había hundido deliberadamente un desarrollo inmobiliario para comprarlo barato y revenderlo con fines de lucro, dejando a Serrano fuera de millones. El caso se había resuelto fuera de los tribunales, términos no revelados. Rogelio Serrano. Carlos buscó todo lo que pudo encontrar. El hombre había sido un desarrollador exitoso por derecho propio antes de la disputa con Wong. Después del acuerdo, Serrano había caído en tiempos difíciles. Bancarrota, ejecución hipotecaria, un divorcio complicado. Desapareció de la sociedad tapatía hace unos 2 años. Pero la gente no simplemente se desvanecía.
dejaban rastros. Carlos pasó las siguientes 3 horas rastreando esos rastros, publicaciones en redes sociales, registros de propiedad, registros comerciales. Finalmente, lo encontró. Serrano se había reinventado como consultor de negocios y vivía en un departamento modesto en Aguascalientes, aproximadamente a 2 horas de distancia. La segunda llamada fue a Jaime Dueñas, un investigador privado que Carlos había conocido a través de su trabajo de restauración. Jaime había estado ayudando a un cliente anciano a rastrear reliquias familiares robadas, y Carlos había autenticado varias piezas. Jaime era bueno encontrando personas que no querían ser encontradas. Necesito que localices a alguien, dijo Carlos. Y necesito que se haga discretamente. ¿Puedes hacer eso? Depende de quién sea. Rogelio Serrano. Vive en Aguascalientes. Necesito una dirección y un número de teléfono. Y necesito saber si está limpio o si tiene órdenes de aprehensión pendientes. Puedo tener eso para ti al mediodía. ¿De qué se trata esto? Mejor que no lo sepas. Para el mediodía, Carlos tenía lo que necesitaba. La dirección de Serrano, su número de teléfono y, lo más importante, el conocimiento de que el hombre tenía un grave problema de juego y estaba endeudado con varios prestamistas cuestionables. Carlos hizo el viaje a Aguascalientes. El complejo de departamentos de Serrano era una colección ruinosa de edificios de 2 pisos dispuestos alrededor de un estacionamiento agrietado. Carlos encontró un número de unidad y llamó. El hombre que respondió no se parecía en nada al empresario seguro de los artículos. Serrano tenía unos 50 años, canoso y demacrado, con la mirada de ojos hundidos de alguien que había visto días mejores. Llevaba pantalones deportivos y una camiseta manchada. ¿Rogelio Serrano? ¿Quién pregunta? Me llamo Carlos Castañeda. Quiero hablar contigo sobre Damián Won. La expresión de Serrano pasó de sospechosa a hostil. No tengo nada que decir sobre ese bastardo. Incluso si te dijera que podría ayudarte a vengarte. Serrano estudió a Carlos por un largo momento, luego retrocedió de la puerta. Tienes 5 minutos. Por dentro, el departamento era escaso. Muebles que parecían venir de tianguis, botellas de cerveza vacías en la barra, olor a cigarrillos rancios. Serrano señaló un sofá desgastado y Carlos se sentó. Won destruyó mi vida, dijo Serrano sin preámbulos.
Me robó, mintió sobre mí, y cuando intenté contraatacar, me enterró en honorarios legales hasta que no me quedó nada. Así que sí, me encantaría vengarme, pero a menos que tengas una varita mágica, no veo cómo sucederá eso. No tengo una varita mágica, dijo Carlos. Pero tengo información. Wong está involucrado en algo criminal. Algo que podría encarcelarlo por mucho tiempo. Solo necesito ayuda para probarlo. Serrano se rió con amargura. ¿Crees que no lo he intentado? Wong es a prueba de balas. Tiene jueces en su bolsillo, abogados contratados y suficiente dinero para hacer desaparecer los problemas. No me tiene a mí. ¿Y quién eres tú? Alguien a quien lastimó gravemente. Alguien que se asegurará de que pague por ello. Carlos se inclinó hacia adelante. Hace 3 años, Wong orquestó el secuestro de mi esposa. Fingió su muerte, sobornó a funcionarios para encubrirlo y la ha mantenido prisionera desde entonces. Todo porque ella descubrió evidencia que podría costarle miles de millones de pesos. Tengo 48 horas para entregar esa evidencia o la matan. No planeo dejar que ninguna de esas cosas suceda. Los ojos de Serrano se habían abierto de par en par. Jesucristo. Necesito información sobre la operación de Wong. Donde mantiene su seguridad, en quien confía, donde están sus vulnerabilidades. Trabajaste con él. Sabes cómo piensa. Lo hice, pero eso fue hace años. La gente no cambia sus patrones. Ayúdame a derribarlo. Y cuando esto termine, me aseguraré de que obtengas una parte de lo que venga de ello. Dinero, reivindicación, lo que quieras. Serrano guardó silencio durante mucho tiempo. Luego, Wong tiene un rancho fuera de Guadalajara, en la zona de la Primavera. 15 acres, seguridad cerrada, cámaras en todas partes. Guarda sus archivos privados allí. Las cosas que no quiere cerca de sus negocios legítimos. Si tu esposa está cautiva, ahí es donde estaría. ¿Cómo entro? No lo haces. No sin un ejército. Pero Serrano vaciló. Wong es paranoico. No confía completamente en nadie. Así que guarda archivos de seguro sobre todos con los que trabaja, evidencia que puede usar si alguna vez se vuelven contra él. Lo sé porque trató de usarla conmigo.
Todo está guardado en una caja fuerte en su estudio. ¿Qué tipo de evidencia? Registros financieros, conversaciones grabadas, material de chantaje. Si tiene a tu esposa, habrá pruebas de ello en esa caja fuerte. La pregunta es cómo llegas a ella. Carlos pensó por un momento. ¿Todavía tiene la misma compañía de seguridad que usaba cuando eran socios? Hasta donde yo sé. Seguridad Apex, dirigida por un tipo llamado Trevor Larsen. Es leal a Wong porque Wong le paga el doble que cualquier otro. La lealtad de todos tiene un precio, dijo Carlos. ¿Cuál es el de Larsen? Serrano sonrió sombríamente. Ahora estás pensando como Wong. Hablaron durante otra hora, Serrano exponiendo todo lo que sabía sobre la operación de Wong, sus hábitos, sus debilidades. Para cuando Carlos se fue, tenía el comienzo de un plan. Era arriesgado. Probablemente era ilegal, y definitivamente no era el tipo de cosa que un restaurador de muebles debería intentar. Pero Carlos Castañeda ya no era solo un restaurador de muebles. Era un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad para salvar a su esposa. Y no iba a desperdiciarla. Capítulo 4. Aliados y enemigos. Carlos condujo de regreso a Guadalajara con la información de Serrano ardiendo en su mente. El rancho, la caja fuerte, Trevor Larsen. Cada elemento era una pieza de un rompecabezas más grande. Pero necesitaba más que información. Necesitaba gente. Derribar a alguien como Damián Wong requería un equipo, y a Carlos le quedaban exactamente 36 horas antes de la fecha límite. Su primera parada fue la oficina de Beto Hinojosa. Beto escuchó sin interrupción mientras Carlos exponía lo que había aprendido de Serrano, ocasionalmente tomando notas en un bloc legal amarillo. Estás hablando de irrumpir en una propiedad asegurada, abrir una caja fuerte y robar evidencia de un hombre que ya ha demostrado que está dispuesto a matar, dijo Beto cuando Carlos terminó. Esa no es una operación de rescate. Es una misión suicida. ¿Tienes una idea mejor? Sí, ve a la fiscalía. Dales todo lo que tienes. Deja que ellos lo manejen. ¿Y si Wong se asusta y mata a Valeria antes de que puedan moverse? ¿O si tiene conexiones dentro de las autoridades que le avisen? Carlos sacudió la cabeza. No puedo correr ese riesgo. Beto se recostó en su silla,
estudiando a Carlos con la mirada calculadora de alguien que había pasado décadas tomando decisiones de vida o muerte. Has cambiado. Hace 3 años, habrías llamado a la policía de inmediato. Hace 3 años, pensaba que mi esposa estaba muerta. Pasé 1000 noches preguntándome si había algo que podría haber hecho de manera diferente. No voy a cometer ese error de nuevo. Beto guardó silencio por un momento. Luego sacó su teléfono. Conozco a un tipo. Ex-gafe, ahora consultor de seguridad independiente. Se especializa en extracciones de alto riesgo, secuestros corporativos, situaciones de rehenes. Es caro y no hace preguntas. ¿Puede hacerlo en 36 horas? Si alguien puede, es él. Beto marcó. Pero Carlos, necesitas entender algo. Una vez que empieces por este camino, no hay vuelta atrás. Estarás cometiendo múltiples delitos graves. Si esto sale mal, no solo perderás a Valeria, perderás todo. Ya perdí todo hace 3 años. Solo lo estoy recuperando. 20 minutos después, Carlos se reunía con Sergio Macías en la trastienda de un campo de tiro propiedad de Beto. Macías tenía poco más de 40 años. Era compacto y musculoso, con una especie de quietud que sugería violencia contenida. Escuchó la explicación de Carlos con el mismo desapego profesional que un cirujano podría mostrar al examinar una radiografía. Seguridad Apex, dijo Macías cuando Carlos terminó. Los conozco. Buen equipo. Larsen dirige un barco estricto. Pasar por ellos no es imposible, pero requerirá precisión. ¿Puedes hacerlo? Depende de tu presupuesto y tu cronograma. Para lo que estás describiendo, penetración de la propiedad, posible extracción de rehenes, recuperación de evidencia, estás buscando unos 2 millones de pesos. La mitad por adelantado, la mitad al finalizar. Carlos no vaciló. Hecho. Puedo transferirte 1 millón de pesos hoy. Macías levantó una ceja. Eso fue rápido. No tengo tiempo para negociar. Necesito saber si puedes hacer esto para mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? Por primera vez, la máscara profesional de Macías se deslizó, mostrando sorpresa. Eso no es suficiente tiempo para un reconocimiento adecuado. Es todo el tiempo que tenemos. Macías intercambió una mirada con Beto, luego se volvió hacia Carlos.
Está bien, pero lo hacemos a mi manera. Necesitaré ver el rancho hoy, identificar puntos de entrada, mapear protocolos de seguridad, y necesitaré al menos a otra persona. Alguien para vigilar mientras estoy dentro. Yo lo haré, dijo Carlos. Sin ofender, pero eres un restaurador de muebles. Esto requiere entrenamiento de combate. Entonces seré la distracción. Won y su gente piensan que voy a aparecer en sus coordenadas con la escritura. Haré eso. Alejarlos del rancho mientras tú entras. Para cuando se den cuenta de que han sido engañados, ya habrás salido con Valeria y cualquier evidencia que necesitemos. Macías consideró esto. Eso realmente podría funcionar. Pero entiendes que caminarás hacia una trampa sin respaldo. No sin respaldo. Dijiste que necesitas a alguien para vigilar. Conozco a alguien. El alguien era Jaime Dueñas, el investigador privado. Cuando Carlos llamó, Jaime se mostró inicialmente escéptico. ¿Quieres que haga qué ahora? Vigilancia y comunicaciones. Tienes el equipo, la experiencia con las guardias. Solo necesito que vigiles mi espalda mientras me reúno con estas personas. Carlos, soy un investigador, no un mercenario. Lo sé, pero también eres un ex-francotirador de la Marina. Beto me lo dijo. Una pausa. Beto habla demasiado. ¿Ayudarás o no? Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Cuánto paga esto? 400.000. La mitad ahora, la mitad después. ¿Y estás seguro de esto? ¿Sobre el secuestro? La vi, Jaime. Está viva y está siendo retenida cautiva. No puedo dejar que esto le pase a nadie más. Y no puedo confiar en la policía con esto. Por favor. Finalmente, envíame los detalles. Estaré allí. Con su equipo reuniéndose, Carlos dirigió su atención al siguiente problema, la escritura Villaseñor. Los secuestradores esperaban que él la entregara, pero no la tenía, lo que significaba que necesitaba averiguar dónde estaba realmente o crear una falsificación convincente. Carlos condujo de regreso a su taller y sacó los archivos de investigación de Valeria, los que había logrado recuperar de su almacenamiento en la nube. Ella había sido meticulosa en su documentación, creando notas detalladas sobre cada pista que seguía.
La escritura Villaseñor había sido confirmada por última vez en posesión de un hombre llamado Patricio Maldonado, un excéntrico coleccionista de documentos históricos del occidente. Las notas de Valeria indicaban que había arreglado reunirse con Maldonado 2 días antes de su muerte, pero no había registro de si esa reunión realmente había ocurrido. Carlos buscó la información de Maldonado. Vivía en la colonia americana en Guadalajara. Carlos hizo el viaje, llegando a una casa porfiriana con jardines cubiertos de maleza y pintura descascarada. Llamó a la puerta. El hombre que respondió tenía unos 70 años, con una melena salvaje de cabello blanco y tirantes que sostenían pantalones de pana desgastados. ¿Puedo ayudarle? Don Patricio Maldonado. Mi nombre es Carlos Castañeda. Soy el esposo de Valeria Castañeda. Creo que la conocía. La cara de Maldonado se puso pálida. ¿Valeria? Sí. Cosa terrible. ¿Qué le pasó? Una investigadora tan brillante. ¿Puedo pasar? Necesito hacerle algunas preguntas sobre la última vez que la vio. Maldonado vaciló, luego retrocedió. Por supuesto. El interior de la casa era exactamente lo que Carlos esperaba, libros y papeles por todas partes, artefactos en cada superficie, el caos organizado de un coleccionista. Maldonado lo llevó a un estudio abarrotado. Estaba devastado cuando escuché sobre el accidente, dijo Maldonado. Valeria era una de las pocas personas que realmente entendía la importancia de preservar estos documentos. Ella vino a verlo, ¿no es así? 2 días antes de morir. Estaba preguntando sobre la escritura Villaseñor. La expresión de Maldonado se volvió cautelosa. Lo hizo, pero ya no la tenía. La había vendido 6 meses antes. Carlos sintió que su corazón se hundía. ¿Vendida a quién? Un comprador privado. Pagó bien, muy bien, pero insistió en el anonimato. Todas las negociaciones pasaron por abogados. ¿El nombre del comprador era Damián Wong? Maldonado pareció sorprendido. No lo sé. La compra se manejó a través de una SA, pero... Se cayó, luego se levantó y caminó hacia un archivador. Después de un momento de búsqueda, sacó una carpeta. Aquí. Los documentos de venta. Tal vez pueda rastrearlo mejor que yo. Carlos tomó la carpeta,
escaneando los papeles en su interior. La empresa se llamaba Inversiones Cascada, y el agente registrado era un bufete de abogados en Puerta de Hierro, Vázquez y Asociados. Valeria parecía molesta cuando le dijo que había vendido la escritura. No molesta, decidida. Dijo que necesitaba encontrar al comprador, que era crucial. Me pidió cualquier información que tuviera sobre la venta. Maldonado hizo una pausa. Había algo más. Después de que se fue, recordé algo que había olvidado decirle. Había una segunda escritura. Carlos levantó la vista bruscamente. ¿Qué? La concesión de tierras Villaseñor se dividió entre dos hermanos, Marcos y Samuel Villaseñor. La mayoría de los historiadores saben sobre la escritura de Marcos, la que vendí, pero Samuel recibió una concesión separada. Más pequeña, pero aún sustancial. Esa escritura desapareció en la década de 1890. Le dije esto a Valeria cuando me llamó el día de su accidente, solo unas horas antes. Bueno, ella dijo que eso cambiaba todo. ¿Por qué importaría una segunda escritura? Porque significaba que el heredero habría reclamado aún más tierra. Y significaba que cualquiera que intentara suprimir el reclamo necesitaría encontrar ambas escrituras, no solo una. Maldonado miró a Carlos intensamente. Señor Castañeda, ¿por qué pregunta sobre esto ahora? ¿Después de 3 años? Carlos tomó una decisión. Porque no creo que el accidente de Valeria fuera un accidente, y creo que quien la mató lo hizo por esas escrituras. Maldonado se sentó pesadamente. Dios mío. ¿Está diciendo que fue asesinada? Estoy diciendo que voy a averiguar la verdad. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar la segunda escritura? No, pero Valeria estaba tras algo. Dijo que encontró una referencia a ella en el Archivo Histórico de Guadalajara, en una colección de cartas de la década de 1880. Si alguien podría haberla rastreado, era ella. Carlos se levantó. Gracias por su tiempo, don Patricio. Y si alguien viene a hacerle estas mismas preguntas, no les diga lo que me dijo a mí. ¿Debería estar preocupado? Espero que no, pero tenga cuidado. De vuelta en su coche, Carlos se sentó con la carpeta, su mente trabajando a través de las implicaciones. Había 2 escrituras. Wong había comprado una, presumiblemente para destruirla o esconderla.
Pero si Valeria había encontrado la segunda escritura, o encontrado evidencia de dónde estaba, esa habría sido la verdadera amenaza para el imperio de Wong. Lo que significaba que los secuestradores no solo querían una escritura. Querían la escritura específica que Valeria había estado buscando. La que no tenían. Carlos sacó su teléfono y llamó a Beto. Necesito que me hagas entrar en el archivo histórico esta noche. Fuera de horario. Eso es allanamiento de morada. Añádelo a la lista. ¿Puedes hacerlo? Un suspiro. Haré algunas llamadas. 2 horas después, Carlos estaba parado afuera del edificio del archivo histórico con Beto y una joven de aspecto nervioso llamada Lucía Salinas, que trabajaba como archivera asistente. Beto la había convencido de dejarlos entrar con una historia sobre una investigación genealógica urgente, respaldada por un incentivo en efectivo sustancial. Tienen 2 horas, dijo Lucía, abriendo la puerta. Después de eso, el sistema de seguridad se reinicia y marca cualquier movimiento en el interior. Se dirigieron a la sala de investigación, y Carlos sacó la colección que Maldonado había mencionado, los papeles de la familia Villaseñor, cartas y documentos de la década de 1880. Comenzó a revisarlos sistemáticamente, buscando cualquier mención de Samuel Villaseñor o su concesión de tierras. 1 hora después, lo encontró. Una carta fechada en marzo de 1887 de un abogado de Guadalajara a la viuda de Samuel Villaseñor. La carta hacía referencia a la escritura y los documentos asociados actualmente mantenidos en fideicomiso en espera de la resolución del patrimonio. El fideicomiso era administrado por el Banco Territorial de Jalisco, una institución que había dejado de existir en 1891. Pero los bancos no simplemente desaparecían. Se fusionaban, eran adquiridos, cambiaban de nombre. Carlos pasó otros 30 minutos rastreando el linaje del Banco Territorial a través de varias encarnaciones hasta que encontró que sus activos habían sido absorbidos eventualmente por el Banco Fiduciario del Bajío, que todavía operaba en la ciudad. Necesito entrar en el Banco Fiduciario del Bajío, dijo Carlos. Sus archivos de documentos. Si la escritura se mantuvo en fideicomiso, podría haber un registro de dónde terminó. Beto miró su reloj. Nuestras 2 horas casi han terminado. E incluso si pudiéramos entrar en el banco, necesitamos autorización para acceder a sus archivos históricos. Entonces conseguimos autorización o irrumpimos. Carlos. Beto,
tengo menos de 24 horas. No tengo tiempo para hacer esto de la manera correcta. Necesito esa escritura o al menos prueba de dónde está. De lo contrario, cuando entre en esa reunión mañana, estoy muerto. Beto guardó silencio por un largo momento, luego sacó su teléfono. Déjame hacer una llamada. Podría conocer a alguien que me debe un favor en el banco. Pero Carlos, necesitas pensar en lo que sucede después de mañana. Incluso si recuperamos a Valeria, incluso si obtenemos evidencia contra Won, todavía vas a tener que lidiar con las consecuencias de lo que estás haciendo. Me preocuparé por las consecuencias después de que Valeria esté a salvo. Salieron de los archivos y Carlos condujo a casa, el agotamiento comenzando a aparecer. No había dormido en 30 horas, funcionando con adrenalina y café, pero no podía detenerse ahora. De vuelta en su casa, encontró un mensaje esperando en su teléfono. Número desconocido. Solo texto. Su tiempo se está acabando, señor Castañeda. Mañana, 8 de la tarde coordenadas que enviamos. Venga solo. Sin trucos. Carlos respondió, estaré allí. Tengo la escritura. No la tenía, pero la tendría. De una forma u otra. Capítulo 5. El doble juego a la mañana siguiente, el contacto de Beto en el banco fiduciario del Bajío cumplió. Felipe Márquez era un vicepresidente senior que había trabajado con Beto durante una investigación de fraude hace años. Después de un poco de persuasión y una versión cuidadosamente editada de la verdad, Márquez acordó permitir que Carlos accediera a los documentos históricos del fideicomiso. Solo hago esto porque Beto responde por ti, dijo Márquez, llevando a Carlos a través de los niveles inferiores del banco a una sala de archivos con clima controlado. Pero si alguien pregunta, nunca estuviste aquí. Los registros del banco territorial habían sido digitalizados, pero los documentos originales aún se mantenían. Carlos pasó 3 horas revisando cajas de papeles centenarios, sus dedos cuidadosos con las páginas frágiles, sus ojos escaneando línea tras línea de escritura a mano ornamentada. Finalmente, lo encontró. La escritura de Samuel Villaseñor, fechada en 1847, otorgándole 1,100 hectáreas en la zona que ahora colindaba con Zapopan. Pero la escritura original se había mantenido en fideicomiso hasta 1923, cuando fue liberada una descendiente llamada Leonor Villaseñor Dávila. Después de eso, el rastro se enfrió.
pero junto a los documentos del fideicomiso había una nota fechada en 1958 de un abogado que representaba el patrimonio de Dávila, escritura original y mapas de levantamiento territorial transferidos a colección personal para mantenerse con documentos familiares. La familia Dávila. Carlos sacó su teléfono y comenzó a buscar. Leonor Villaseñor Dávila tuvo una hija, Trini Dávila, quien se casó y se convirtió en Trini Vázquez. Trini todavía estaba viva, viviendo en una casa de retiro en Ajijic, cerca del lago de Chapala. Carlos agradeció a Márquez y salió corriendo. Hizo el viaje a Ajijic, su mente acelerada. Si Trini Vázquez todavía tenía la escritura, o sabía dónde estaba, eso explicaría por qué Valeria había sido el objetivo. Ella debió haber rastreado la misma conexión. La casa de retiro era agradable y bien mantenida, con jardines cuidados y cómodas áreas comunes. Carlos se registró en la recepción y pidió ver a Trini Vázquez. La señora Vázquez está en la sala de actividades, dijo la recepcionista. Está esperando a alguien hoy. De hecho, puede pasar directamente. ¿Esperando a alguien? Carlos sintió una punzada de inquietud, pero continuó. La sala de actividades estaba vacía excepto por una mujer anciana sentada junto a una ventana, con una manta sobre su regazo. Levantó la vista cuando Carlos se acercó, sus ojos agudos a pesar de su edad. ¿S.R.A. Vázquez? Soy Carlos Castañeda. Esperaba hacerle algunas preguntas sobre su historia familiar. La escritura Villaseñor, dijo Trini, sorprendiéndolo. Eres la segunda persona esta semana en preguntar al respecto. La sangre de Carlos Selo. ¿Quién fue el primero? Un hombre llamado Damián Won. Vino hace 3 días. Dijo que era un historiador escribiendo un libro sobre el Jalisco antiguo, pero me di cuenta de que no estaba realmente interesado en la historia. Quería la escritura. ¿Se la diste? Por supuesto que no. Ya no la tengo. La vendí hace años, en 1995 para ser precisa. Un hombre me ofreció $1.000.000 por ella. En ese momento, eso parecía una fortuna. Usé el dinero para mudarme a esta instalación. ¿Quién la compró? No recuerdo su nombre. Se manejó a través de un abogado, pero recuerdo que el hombre mismo vino a inspeccionarla primero para asegurarse de que fuera auténtica. Era joven entonces, tal vez 30, muy intenso.
Seguía diciendo que era un pedazo de historia que necesitaba ser preservado. Carlos sacó su teléfono y le mostró una foto de Damián Won de un artículo de noticias. ¿Era este el hombre? Trini se inclinó cerca, estudiando la imagen. No, el hombre que la compró era diferente. Más delgado, cabello más oscuro, pero... Ella vaciló. Cuando el señor Won estuvo aquí, tenía un asistente con él. Ese asistente me pareció familiar. Creo que podría haber sido el que realmente compró la escritura en ese entonces. ¿Puede describir al asistente? Alto, tal vez 1,88 m, cabeza rapada. Tenía un tatuaje en la muñeca. Lo noté porque mi nieto tiene el mismo. 3 anillos con una fecha debajo. Las manos de Carlos se entumecieron. 3 anillos entrelazados, el mismo tatuaje que había visto en la videollamada. La persona que mantenía cautiva a Valeria había comprado la escritura hace 25 años, lo que significaba que esta conspiración era mucho más profunda y larga de lo que Carlos se había dado cuenta. Señora Vázquez, ¿le dijo a Won dónde podría estar la escritura ahora? Le dije lo que te estoy diciendo a ti. No lo sé. El hombre que la compró dijo que era un coleccionista, que se mantendría a salvo. Eso es todo lo que me importaba. ¿Recuerda algo más sobre él? ¿Algún detalle? Trini pensó por un largo momento. Tenía una cicatriz justo aquí. Trazó una línea desde su oreja izquierda hasta la línea de su mandíbula, como si lo hubieran cortado con algo. Carlos le agradeció y se fue, su mente tambaleándose. El hombre con el tatuaje había comprado la escritura en 1995, antes de que Damián Won se hiciera rico, lo que significaba que Won había estado planeando esto durante décadas, o que el hombre con el tatuaje era el jugador principal y Won era solo un socio o una herramienta. Carlos llamó a Beto. Necesito que encuentres a alguien. Hombre, 1,88 metros, cabeza rapada, cicatriz de la oreja izquierda a la mandíbula, tatuaje de 3 anillos entrelazados con una fecha 15 de agosto, 19. En su muñeca izquierda. Compró documentos históricos en Jalisco en 1995. Eso no es mucho para seguir. Es todo lo que tengo. ¿Puedes pasarlo por tus bases de datos? Lo intentaré, pero Carlos, se nos está acabando el tiempo. Son las 2 de la tarde.
Se supone que debes estar en esas coordenadas en 6 horas. Lo sé. ¿Cómo va Macías con su reconocimiento? Está en el rancho ahora, haciéndose pasar por un inspector de la CFE. Dice que la seguridad es estricta pero manejable. Cree que puede entrar a través de un acceso de mantenimiento en el lado este, pero necesitará al menos 90 minutos una vez que alejes a la gente de Won. Los tendrá. ¿Qué pasa con Jaime? Está estableciendo la posición de vigilancia ahora. Tiene una línea de visión limpia a las coordenadas de la reunión. Si las cosas salen mal, puede proporcionar cobertura para tu extracción. Bien. Voy a volver a Guadalajara. Necesito prepararme. Carlos condujo de regreso, pero sus pensamientos seguían volviendo al hombre con el tatuaje. ¿Quién era él? ¿Cuál era su conexión con Damián Won? ¿Y por qué había comprado la escritura Villaseñor un cuarto de siglo antes de que se volviera valiosa? La respuesta provino de una fuente inesperada. Mientras Carlos entraba en su cochera, sonó su teléfono. Rogelio Serrano. He estado pensando en lo que dijiste. Serrano comenzó sin preámbulos. Sobre Won y el secuestro. Hay algo que no te dije ayer. Alguien a quien olvidé. ¿Quién? Won tiene un tipo arreglador que usa para problemas que necesitan desaparecer. Solo lo conocí una vez hace años, pero me asustó muchísimo. Manejó un problema de uso de suelo que Won estaba teniendo. Los detalles no importan. Lo que importa es que este tipo no era solo músculo. Era inteligente, estratégico, y ha estado con Won desde el comienzo de su negocio, tal vez más tiempo. ¿Cuál es su nombre? Nunca supe su nombre real. Won simplemente lo llamaba Larsen. La mente de Carlos conectó las piezas. Trevor Larsen, el dueño de la compañía de seguridad. No, un tipo diferente. Quiero decir, podría haber una conexión. La seguridad de Won está dirigida por Trevor Larsen, pero el arreglador era otra persona. Tenía una cicatriz en la cara. Siempre usaba mangas largas, incluso en verano. El hombre con el tatuaje. Serrano, necesito que pienses. ¿Won mencionó alguna vez cómo conocía a este hombre? ¿De dónde venía? No que yo recuerde. Pero espera, hubo una cosa.
Won mencionó una vez que habían crecido juntos, que se conocían desde hace mucho tiempo. Dijo algo sobre deberle la vida al tipo. Amigos de la infancia convertidos en socios comerciales. Uno se convirtió en un magnate inmobiliario, el otro se convirtió en su ejecutor. Y juntos, habían estado planeando este esquema durante décadas, adquiriendo silenciosamente propiedades, esperando el momento en que pudieran eliminar el último obstáculo para su imperio. Valeria había sido ese obstáculo. Carlos agradeció a Serrano y colgó. Tenía 4 horas hasta la reunión. 4 horas para finalizar su plan, coordinar con su equipo y prepararse para una confrontación que probablemente terminaría con alguien muerto. Entró en su taller y sacó los artículos que había reunido, un rastreador GPS, una grabadora de voz, copias de todo lo que había encontrado sobre la escritura Villaseñor y una carta que había escrito a Alejandra para ser abierta solo si no regresaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Beto. Macías está listo. Jaime está en posición. Tu movimiento. Carlos respondió, saliendo en 30 minutos. Tenía una llamada más que hacer. Marcó a Alejandra. Papá, ¿dónde has estado? He estado tratando de contactarte todo el día. Lo sé. Lo siento. Escucha, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué está pasando? Has estado actuando extraño desde... Alejandra. Su voz era firme. Necesito que escuches. Mañana por la mañana, necesito que vayas a la oficina de Beto Hinojosa. Él va a tener algunos documentos para ti. Si no te llamo a las 9 de la mañana, necesito que lleves esos documentos a la delegación de la Fiscalía en Guadalajara. Pregunta por el agente especial Tomás Torres. Cuéntale todo. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? No puedo explicarlo ahora. Pero necesito que prometas que harás esto. Lo prometo. Pero... Te quiero, hija. Recuerda eso. Pase lo que pase, recuerda que te quiero. Colgó antes de que ella pudiera responder. Carlos cargó su camioneta y se dirigió a las coordenadas que los secuestradores habían enviado. Estaban en la Sierra de Tapalpa, 1 hora al sur de Guadalajara. Remoto, aislado, perfecto para una emboscada. Pero Carlos no caminaba hacia esto a ciegas. Mientras conducía,
Activó la grabadora de voz en su bolsillo y llamó a Sergio Macías. Estoy en ruta. ¿Tienes la ubicación del rancho? Confirmada. Estoy a 30 minutos. Una vez que los hayas enfrentado, entraré. Recuerda, Valeria es tu primera prioridad. Sácala, luego toma cualquier evidencia que puedas de la caja fuerte. ¿Entendido? Y Carlos, no te hagas el héroe. Haces el intercambio. Ganas tiempo tanto como puedas. Luego te vas. Hemos hecho nuestra parte. No necesitas morir por esto. Lo tendré en cuenta. Carlos condujo hacia las montañas mientras el sol comenzaba a ponerse, el cielo volviéndose dorado y naranja. Las coordenadas lo llevaron a un camino forestal que cortaba a través del denso bosque de pinos. Lo siguió hasta llegar a un claro con una estación forestal abandonada, sus ventanas tapiadas, su estacionamiento agrietado y cubierto de maleza. Ya había dos vehículos allí, una camioneta SUV negra y una furgoneta blanca. Carlos estacionó y salió, su corazón latiendo con fuerza. El claro estaba en silencio excepto por el viento en los árboles. Revisó su teléfono. Sin señal. La puerta de la estación forestal se abrió y salió un hombre. Alto, cabeza rapada, cicatriz de la oreja a la mandíbula, el hombre de la videollamada. Señor. Castañeda, dijo el hombre, su voz natural ahora, no distorsionada. Es puntual. Aprecio eso. ¿Dónde está mi esposa? Está a salvo, por ahora. ¿Trajo la escritura? Carlos levantó un maletín de documentos. Está aquí, pero quiero ver a Valeria primero. El hombre sonrió. Así no es como funciona esto. Me das la escritura. Verifico que es auténtica. Luego obtienes a tu esposa. Esos son los términos. ¿Y se supone que debo confiar en que los cumplirás? No tienes opción.